Ya, buenas tardes, buenas noches, ya buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión ya. Recuerden que estamos en la unidad 1, en el cual vamos a ver la reglamentación del transporte turístico y se pide pues que podamos interpretar el reglamento de transporte turístico. En esta sesión número 2 vamos a ver las organizaciones internacionales de transporte. Debemos reconocer las organizaciones internacionales de transporte. Vamos a hacer algunas consideraciones previas, ¿ya? Un lugar puede ser muy atractivo turísticamente, pero no podrá desarrollarse como zona turística si carece de infraestructura y no es accesible para los medios de transporte. Nosotros vivimos esto, ¿no? Aunque ya cada vez se va mejorando poco a poco, pero en el inicio de las visitas al Cañón de los Perdidos, pues era todo un tema, ¿no? El camino, la vía de comunicación. eh, la accesibilidad para este atractivo, hoy en día ya atractivo, aunque todavía no ha sido puesto en valor como debe de ser, pero hoy en día pues ya se ha mejorado pues a lo que estaba en el 2010, en el 2011, ¿no? O simplemente antes de la pandemia, ¿no? El 2019. Ahora está súper, pues, está muy bien trabajado, por lo menos al 50% de la zona, ¿no? Para una actividad turística en una zona debe tener por lo menos algunas de las siguientes características o variables. Trazado de líneas férreas, autopistas, rutas aéreas, rutas marítimas. Esto será el detonante para la popularidad negativa o positiva de un destino turístico. En nuestro caso podríamos decir que es un detonante positivo, ¿no? Miren que nosotros tenemos la mayoría de esas rutas. Autopista, ya tenemos la autopista, pues, ¿no? Desde Lima llega hasta Ica, una autopista muy bonita, que realmente da gusto viajar hoy en día, ¿no? Faltan algunas zonas, pues, como el paso que significa realizarlo en Guadalupe, ¿no? Pues un corto tramo, ¿no? Ya no es tan dramático como era antes de que se inaugurase la autopista, ¿no? Que es la doble vía, como le llamamos nosotros. Que es una autopista, sí, es una autopista, ¿no? Entonces, miren, tenemos rutas aéreas, claro que sí, rutas aéreas a la línea de Nazca, desde Pisco, desde Ica, y tenemos también una ruta aérea hacia Cusco, ¿no? Hacia Cusco y hacia Lima, claro, del aeropuerto de San Andrés. Rutas marítimas, por supuesto que sí, pues, ¿no? Tenemos el puerto San Martín, ahora le han cambiado el nombre, ¿no? El puerto de Pijo, creo que le llaman ahora el puerto de Paracas, le han cambiado el nombre de los chilenos, ese es el puerto San Martín, ese es el nombre con el cual lo fundaron, lo crearon, ¿no? Entonces, tenemos pues rutas marítimas, ¿no? La ruta corta hacia las Islas Ballestas, pero también tenemos la ruta de los cruceros, pues estamos incluidos en la ruta de los cruceros. Tuvimos un trazado de línea férrea que ya desapareció, Ica Pisco, pues había un tren, ¿no? Un tren. Entonces, aún hoy en día, pues, por algunos lugares de desierto, aunque ahora todo es fundos, pero por esa zona todavía se podían ver las líneas férreas, ¿no? Entonces, miren, entonces es un detonante positivo y en estos días van a volver, ¿no? A hacer un intento más de nuestro aeropuerto, van a volver a lanzar nuevas rutas aéreas, se ha conversado con algunas líneas aéreas que van a promocionar a precios muy módicos algunas rutas hacia Cusco especialmente. Ojalá se haga realidad en estos días, ¿no?
Entonces, de cuándo cierto dice, pues, cuánta realidad hay acá, ¿no? Cuánta verdad. Para una actividad turística en una zona debe tener por lo menos alguna de las siguientes características o variables. Nosotros tenemos tres de esas cuatro, ¿no? Trazados de línea férrea, autopistas, rutas aéreas, rutas marítimas. Pero no se olviden, como vamos a ver en el curso, ahora hay pues los proyectos de las líneas férreas, ¿no? Desde Lima, desde, desde Lima pues hasta Ica, inclusive hasta Nazca, ¿no? Y hay otros proyectos ambiciosos que datan de 2010, 2011, hasta Tacna, desde el norte hasta el sur, ¿no? Ojalá que se haga realidad. Influencia del turismo en el desarrollo cualitativo de los transportes. El impacto que han representado para la sociedad los medios de transporte es de tal magnitud que para poder efectuar cualquier tipo de desplazamiento se requiere de estos, efectivamente. El hombre desde su nacimiento ha contado con algún mecanismo para moverse de un lado a otro, iniciando una cadena que comienza en el vientre, en los brazos de la madre, posteriormente gateando y por último caminando. Claro, ese es nuestro propio medio de transporte, ¿no? Cuando hemos estado en el vientre de nuestra madre, bueno, nos transportaba la madre, pues, ¿no? Después que hemos nacido, nos transportaba en los brazos, nos cargaba, ¿no? Luego hemos gateado y por último hemos caminado. Y después ya hemos empezado a domesticar los animales, a usarlos como medios de locomoción, pues. De esta manera fue progresando en su intento por recorrer distancias, claro, en el menor tiempo posible y efectuándola a través de sus extremidades inferiores, tomando en cuenta estos factores espacio-tiempo. Se hacía de difícil ejecución para determinadas épocas. Esto le permitió al hombre estudiar o analizar cómo mejorar las condiciones de espacio-tiempo. Es aquí donde surge la importancia de la tecnociencia, ¿no? La tecnología y la ciencia. El primer medio de transporte después del humano es el de los animales, y este a su vez sirvió para transportar estructuras de madera o metálica, como carretas, carrozas, entre otros. De esta manera fue perfeccionando los diseños hasta llegar a diseñar los ferrocarriles, el automóvil, los aviones, etcétera, etcétera, entre otros. Bien, ahora vamos a entrar al tema. Vamos a ver el tema. Ahora vamos a ver que participen también ustedes. Yamira Cáceres. Yamira Cáceres. Ay, por favor, levanten la mano todos. Ya, levanten la mano todos. Levanten la mano. Faltan. Samasal y Astorreño no han levantado la mano. Samasal y Astorreño. Samasal y Astorreño. Ya. Yamira Cáceres.
Ya pueden bajar la mano. Yamira Cáceres. Sí, profesor. Señorita Yamira. A ver, díganos. ¿Cómo vemos el transporte turístico? ¿Cómo podríamos definir al transporte? Hicimos ¿Cómo? el transporte, ¿cómo lo definiría usted? ¿Cómo definir el transporte? ¿Cómo dice, profesor? Se cortó. El transporte, ¿cómo se puede definir el transporte? Mm, Bueno, el transporte turístico, por cómo lo entiendo, es el medio, ¿no? Por el cual el turista se va a desplazar Ujú. de un lugar a otro, ¿no? Para conocer eh, el lugar donde va a visitar, el atractivo, ¿no? Ya, ya, sí. Pero de... Hay tres personas con la mano levantada, pueden bajar o van a participar. Franco, Oviedo y Pacheco, ¿no? Oviedo, ya. Puede bajar la mano. Oviedo. Ya, muy bien, señorita Casa. Vamos a ver. Cindy Nampa. Cindy Nampa. Cindy Nampa. Profesor, buenas tardes. Señorita Nampa, a ver. ¿Cómo se puede definir? Habíamos dado una definición, ¿no se acuerda usted? Una definición de transporte. ¿Cómo lo podríamos definir? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Estamos esperando que su intervención. Bueno, en lo que mencionó en su clase pasada nos comentó cómo ha ido esto evolucionando el transporte en la historia, ¿no? Como bien sabemos, hay varios tipos de transporte aéreo, marítimo, ferrocarril, terrestre, como conocido. Y bueno, esta constituye una de las actividades económicas que ha influenciado en el turismo y bueno, entre los países existentes más. Ya, ya, perfecto. Betsabe Medina. Betsabe. Betsabe Medina. Betsabe Medina. Yosetti Villagaray. Yosetti Villagaray. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Díganos usted, a ver, ¿cómo definiríamos al transporte? Dimos una definición, ¿no? ¿Se acuerdan? Dimos una definición muy bonita. A ver, la señorita Allison.
Señorita Alison. Puede participar la señorita Alison. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, Bueno, lo que yo recuerdo de la clase pasada es que nos dio, como mencionó mi compañera, la historia, ¿no? El transporte, cómo surgió, evolucionó, ¿no? Nos dio un concepto sobre el transporte turístico actual, en la cual lo definía como una ciencia, ya que lo estudiaba como los objetos sujetos y más que todo porque brindaba información, ¿no? Que podían superar el tiempo y la distancia en forma eficiente. muy bien, claro, el espacio-tiempo, ¿no? Espacio-tiempo de forma eficiente. Claro, o sea, le da calidad de ciencia, ¿no? Aunque es un poco discutible, ¿no? De repente una disciplina científica o una parte de las comunicaciones, ¿no? Pero bueno, pues hay cada teórico también que defiende su posición. Pero para el caso nuestro, pues es valedera, ¿no es cierto? Esa opción, porque recuerden que nosotros en el turismo dependemos mucho de los desplazamientos, pues, ¿no es cierto? Y nada más que importante para los desplazamientos que la transportación, pues, ¿no? De todo tipo. Entonces, ¿qué más para eso revitaliza, hace más fuerte nuestra disciplina científica o nuestra ciencia del turismo, ¿no? Entonces nos conviene a nosotros que también esa parte importante que significa el desplazamiento y dentro de ello la transportación sea mirado con otros ojos, no con ojos académicos, viendo la forma científica o la parte científica que le puede competir, ¿no? Que le puede competir. Claro, me parece interesante. Muy bien, señorita Bernal. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere aportar algo? De repente encontrar una definición más bonita, más científica, ¿no? Claro, pero ya que se nos quede grabado que el desplazamiento, como lo ha dicho en las consideraciones previas, el desplazamiento tiene que ver con el espacio-tiempo, ¿no? Pues siempre ha sido preocupación del ser humano vencer ese obstáculo que nos presenta el espacio y el tiempo, ¿no? Desplazarnos, recorrer, ¿no? Avanzar. Sebastián Franco, ¿desea participar? ¿Y qué tal, profesor? Sí, Quería agregar lo que habían dicho mis compañeros. Por ejemplo, a mi parecer, cómo empieza esto de los viajes, todo eso empieza desde antes, ¿no? Desde culturas antiguas en cuales las civilizaciones tendrían que hacer su comercio, ¿no? Entonces empezaban con las balsas, con ese tipo de... porque todo empezó de manera marítima. Y también algo que me llamó mucho la atención fue con los animales, ¿no? Usaban los animales de carga, entonces se movilizaban con ellos, ¿no? Y eso sirvió mucho para que después con el paso del tiempo ya, porque antes eran sedentarios, o sea, no eran mucho de moverse, a veces estacionaban, y ya con el paso de la tecnología, también todo lo que han desarrollado, la rueda, el fuego, entonces ya eso ayudó mucho también para que se impulse el turismo, ¿no? Claro, claro. Y nótese que ya dejamos bien en claro que, ¿no? Y claro, ahí no hay lugar a discusión, porque los viajes comerciales anteceden a los viajes turísticos, a los viajes de placer, ¿no? La necesidad de intercambiar, habíamos estado explicando cómo el ser humano iba detrás de las manadas para conseguir alimento, ¿no? Esperaba de que eh, algún animal de la manada se retrase, se quede rezagado porque estaba enfermo, porque estaba herido, o porque era muy joven, muy bebé, y ellos lo pescaban, lo cazaban, ¿no? Y entonces comían y ese excedente de comida tenían que transportarlo, ellos mismos lo transportaban, ¿no? Después se fueron dando cuenta que podían utilizar los mismos animales para transportarlo, ¿no? Lo fueron domesticando. Claro, pues, ¿no es cierto? Entonces, veíamos esa evolución, ¿no? Pero después esos productos lo cambiaban, ¿no? Teníamos un conflicto con los grupos sedentarios, porque ya se habían establecido grupos sedentarios gracias a la agricultura, ¿no? Habían surgido las poblaciones, las aldeas, las comarcas. Entonces, estos transhumantes, estos nómadas se encontraban con esos grupos y les ofrecían sus productos, pues lo que ellos llevaban, lo que los otros sedentarios no podían conseguir, y empieza a surgir el comercio, ¿no? La transacción
empieza a surgir el trueque, formas antiguas de comercialización, ¿no? Esas transacciones, ¿no? Y empiezan a darle valor a lo que hacen, ¿no? Empiezan a darle valor al desplazamiento, a la transportación, ¿ah? A sus mercancías, y va surgiendo la economía, ¿no? Ya una economía un poco más elaborada, ya una economía de tipo cultural, ya, ¿no es cierto? Porque no es esa economía de subsistencia que se puede hacer sin ningún desarrollo todavía, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Es diferente la forma de pensar, cómo el ser humano va transformando, ¿no? Y queda claro, pues, que los viajes comerciales anteceden a los viajes turísticos, y eso que no se los olvide. Los viajes comerciales de negocio anteceden a los viajes de placer, a los viajes de turismo. Claro que al momento de desplazarse iban conociendo, y cuando retornaban o regresaban o encontraban grupos nómadas o grupos sedentarios que estaban en su pueblo, les comentaban, acá a 2 días de camino, a 2 lunas de camino, hay un riachuelo hermoso, aguas cristalinas, hay unos árboles inmensos, cae nieve, les contaban, ¿no es cierto? Y despertaba en el interés en esos sedentarios de alguna vez yo también quisiera ir allá, ¿no es cierto? Y seguramente se acoplaba algún grupo de estos nómadas, se acoplaba algún grupo de estos viajeros y los seguía, pero ya no con el interés de hacer negocio, comercialización, sino de acompañarlos, ayudándoles en sus quehaceres, pero iban para conocer. Y había un interés pues distinto al comercio, ¿no? Claro, así debió comenzar pues el turismo, ¿no? De esa manera, son las formas más antiguas de conocer el turismo, hasta llegar a la época grecorromana, ¿no? De que ya los desplazamientos por placer, ¿no? Ya son más, más elaborados, pues más sofisticados, ¿no? Ya nacen los balnearios, van a bañarse, van a pasar veranos al lado de las riberas, etcétera, etcétera, claro, ¿no? Muy bien, perfecto. Excelente. Ya vamos a continuar. Siempre que desean participar, pueden levantar la mano. Entonces, el tema que hoy nos toca pues, es tratar las organizaciones internacionales de transporte. ¿Son necesarias las organizaciones? Sí, son necesarias que se organicen, ¿no? Claro. Vamos a ver acá. Las organizaciones internacionales de transporte desempeñan un papel importante en la facilitación del comercio, ya que representan a sus miembros en las negociaciones sobre la facilitación del comercio y a menudo son decisivas para promover medidas de facilitación del comercio y para implementar herramientas y soluciones de facilitación del comercio entre sus comunidades. Muy bien. Hay que destacar que en la mayoría de casos, y no en todos los casos, los caminos y las máquinas de transportación, que las vías de comunicación y las máquinas de transportación que se inventan muchas veces no son pensando en el turismo, como lo dice el título, cómo ha colaborado, cómo ha influido en que se desarrolle cualitativamente, o sea, en la cualidad, ¿no? En las cualidades de confort, ergonométricos, etcétera. Pero nótese que no se puede desprender del transporte de la comercialización. Pues entonces, ni los caminos, ¿no? Ni los caminos, ni las máquinas se han creado, se han realizado pensando en el turismo. Sí, pero sí lo han hecho para activar la economía, ¿no? Pensando en el comercio, etcétera, etcétera. Las principales organizaciones internacionales de transporte para la facilitación del comercio son las siguientes. FIATA, la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios, representa a la industria de transitarios y es una organización integrada por alrededor de 40.000 empresas de logística y agentes de carga, que emplea alrededor de 8 a 10 millones de personas en 150 países. Claro, ¿no? Se dedican al negocio, pues el comercio mueve el mundo, el comercio, ¿no? La FIATA formuló una serie de documentos estándar
y sus equivalentes electrónicos para que sean usados por transitarios en todo el mundo. Entonces, da prerrogativas para que se creen documentos, no se estandaricen procesos y documentos, ¿no? Por ejemplo, certificados de recepción del transitario, certificado de transporte del transitario, certificado de almacén de la FIATA, conocimiento de embarque negociable para el transporte multimodal de la FIATA, documento de transporte multimodal no negociable de la FIATA, declaración de expedidores para el transporte de mercancías peligrosas, certificado intermodal de pesos de expedidor, instrucciones de envío. IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, es una organización no gubernamental que representa a la industria aérea y cuyos miembros abarcan unas 240 aerolíneas que componen el 84% del total del tráfico aéreo, la IATA, ¿no? La IATA proporciona un enfoque estándar para la facilitación de la carga a fin de que cumpla con los reglamentos gubernamentales que requiere la presentación de información sobre la misma. Ya habíamos visto en un curso anterior cuán importante es que las agencias de viaje de cualquier tipo, o turoperadora, como sea, también sean asociadas de IATA, ¿no? La IATA formuló reglamentaciones de mercancías peligrosas, DGR por sus siglas en inglés, para preparar y documentar los envíos peligrosos. Las reglamentaciones de la IATA sobre animales vivos, LAR por sus siglas en inglés, es un estándar para el transporte de animales vivos. El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, CITES por sus siglas en inglés, recomienda en su resolución para el transporte de especímenes vivos que todas las partes involucradas en la preparación y el transporte de especímenes animales vivos sigan las instrucciones que proporciona las LAR y las incorpore a su legislación nacional. Nuestra legislación también ha incorporado esas prerrogativas que da, pues, ¿no? El LAR. Las reglamentaciones de la IATA sobre carga perecedera, o sea, carga que va a perecer, ¿no? Que no tiene mucho tiempo de vida útil. Es una guía de referencia para todas las partes involucradas en el embalaje y manejo de perecederos por transporte aéreo. El CITES recomienda que todas las partes que participan en la preparación y el transporte de especímenes de plantas vivas sigan las instrucciones de las PCR y las incorporen en su legislación nacional. Para la comunicación electrónica, la IATA desarrolló soluciones a través de la carga electrónica que busca eliminar los documentos impresos de la cadena de suministro de carga aérea y reemplazarlos con mensajes electrónicos que son más económicos, precisos y confiables. Se utiliza tanto mensajes EDI como códigos IMP carga y mensajes XML, ¿no? Correos. La Cámara Naviera Internacional, ICS, acrónico en inglés, y la Federación Naviera Internacional, ISF por sus siglas en inglés, son las principales asociaciones internacionales de comercio y la Organización de Empleadores para Operadores de Buques Mercantes que representan a todos los sectores y comercios y a cerca del 80% de la flota mercante mundial. Ellos representan a la industria de la facilitación del comercio en temas como seguridad marítima, estándares de construcción naval, responsabilidad respecto a la carga, política naviera y libre comercio.
IRU, acrónimo en inglés para la Unión Internacional de Transporte por Carretera. Es una organización mundial de transporte carretero que representa los intereses de los operadores de camiones, así como los intereses de los operadores de autobuses, autocares y taxis, para el movimiento de personas y mercancías por carretera. Acá ya habla de movimiento, ¿no? Movimiento de personas y mercancías. La IRU participa activamente en la facilitación del comercio para el transporte por carretera y busca armonizar tanto como sea posible toda la legislación que rige actualmente el transporte carretero, a fin de garantizar la interoperabilidad, evitar la duplicación y la confusión innecesaria que ocasiona costosos retrasos, infracciones a la ley y multas. UIC, acrónimo en francés de la Unión Internacional de Ferrocarriles, es una organización no gubernamental que representa a la industria ferroviaria. La UIC establece y publica estándares para los sectores ferroviarios como los vagones, equipo ferroviario y estaciones de ferrocarril. La UIC es responsable de la Carta de Deporte Ferroviario, la CIM por sus siglas en inglés. La UIC formuló estándares para el intercambio de información entre compañías ferroviarias y operadores de infraestructura ferroviaria, denominadas especificaciones técnicas de interoperabilidad, TSI por sus siglas en inglés. SMDG es un grupo de usuarios para las líneas navieras, terminales de contenedores y autoridades portuarias y desarrolló estándares para la industria de contenedores marítimos, para el intercambio de información de planes de estiva y de movimientos individuales de contenedores marítimos hacia al interior y desde los puertos. Ya. A ver, vamos a ver. Ya, ¿alguna pregunta acá? Ya presten atención al video que vamos a ver, ¿ya? Están todos atentos, ¿no? Siempre cuando tengamos un videíto, les recomiendo tener un lapicero y una notita, ¿no? Un cuadernito de notas. Ya, entonces vamos a visionar este videíto. Buenas noches, hoy les hablaremos de la industria. Se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Avísenme. Sí se escucha, profesor. Ya, vamos a comenzar. Ya, gracias. Ya, comenzamos. Buenas noches, hoy les hablaremos de la industria del transporte. Los integrantes son Josué Soa, Carol Hernández, Carolina Castro y Jenny Galvez. Empecemos. La industria del transporte se centra en los diferentes sistemas que solucionaron la necesidad de desplazarnos de un lugar a otro. Estos se clasifican en medios terrestres, aéreos y acuáticos, cada uno de ellos necesitando infraestructuras para su funcionamiento, como las vías férreas y estaciones para el tren, carreteras para los automóviles, aeropuertos para los aviones y puertos náuticos para los barcos. La historia del transporte y la historia de la humanidad. Pues con la evolución y los diferentes descubrimientos, el hombre no se conformó con los medios terrestres, pues querían conquistar los mares y los cielos. Y hoy presentaremos, de acuerdo a la historia del mundo, cómo se desarrolló la industria del transporte. Prehistoria. El periodo paleolítico comprendió
el nacimiento de la humanidad hasta el año 4000 a.C. Los seres humanos desde su aparición por la necesidad de alimentarse iniciaron su desplazamiento a pie, siendo esta la primera forma de transportarse. Periodo mesolítico. Aquí se crean las primeras canoas como troncos flotantes y poco a poco su mejoramiento. Neolítico. La domesticación de animales conllevaba un gran desarrollo de la forma de movilización. Ahora montan animales para transportarse, se consolida la agricultura, el sedentarismo y el nacimiento de la rueda. La rueda, no tenemos una fecha exacta de cuándo el hombre pudo crear la rueda, porque las primeras ruedas oficiales fueron las de los alfareros. Pero en la ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia, se encontraron instrumentos redondos con agujeros en el centro, entre 3000 y 3500 a.C. Y gracias a este nuevo invento, con el paso de los años se empezaron a crear los diferentes medios de transporte. La Edad Antigua comprende desde el año 2000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. El nacimiento de ciudades e imperios como Imperio Romano trae consigo la comunicación entre regiones y así se desarrollan los primeros autos movidos por caballos, con ruedas que podrían recorrer grandes distancias y grandes velocidades. El medio de transporte principal en esta época fue el acuático, utilizado por varias civilizaciones. La piragua, 6000 años antes de Cristo. Las naves egipcias avanzaron con el desarrollo del remo, usada principalmente para navegar el río Nilo. Por otro lado, los vikingos construían un barco más sólido para el combate. En los años 500 a.C., las birremes y trirremes griegas y romanas fueron muy importantes para la conquista y el desarrollo de estas civilizaciones, demostrando potencial ante sus rivales. Edad Media. Este periodo comenzó entre 476 después de Cristo hasta 1492 con el descubrimiento de América. En este periodo no hubo mucha evolución del transporte, pero se destacaron varios inventos que revolucionaron la historia. Estos fueron molino de viento, papel moneda y pólvora, impresión de libros y los lentes. Inventos más importantes de la época. 1100, brújula magnética, inventada por los chinos, ayudando al mundo a ubicarse a la hora de querer viajar, ya que podía determinar direcciones en el mar abierto. 1450, imprenta, creada por el alemán Gutenberg. Su primera impresión fue la Biblia. Hubo otros inventos importantes como el cañón, los espejos cóncavos, la rueda de hilar y la pintura al óleo. Edad Moderna, periodo que va desde el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789. En esta época la evolución de los barcos existentes fueron muy importantes para la travesía atlántica. Al inicio del siglo XV, la principal embarcación fue la carabela. Era alta, larga y ligera, famosa por su uso en el descubrimiento de América. La Niña, la Pinta y la Santa María. Ahora presentaremos 3 fases del transporte en América, luego de la llegada de los españoles. Energía humana. Los tememes eran el único transporte. Esta palabra significa cargar. Luego crearon las canoas para poder rodear los valles. 1495-1530. Energía animal. Los españoles trajeron bestias, animales de carga, como los burros, caballos y mulas. Con ello pudieron aumentar la capacidad de carga. 1530, carretería y carrocería. Este fue un gran proceso evolutivo en América, pues allí se usaban las ruedas. Gracias a ello, se crearon carretas, carromatos y carruajes. Continuando con la evolución del transporte, en 1712, Newcomen inventa el primer motor a vapor, principalmente utilizado para extraer agua de minas. Pero como fuente de energía fue de gran impacto para su uso en el transporte de años futuros. 1737. John Harrison, un carpintero inglés, crea el primer cronómetro marino, un aparato muy útil para determinar la verdadera longitud del mar. En 1769, el francés Nicolas Conot inventa un triciclo impulsado por vapor, considerado el primer automóvil del mundo. El 4 de junio de 1783, los hermanos Montgolfier realizaron el primer vuelo tripulado de globos de aire caliente, con el papel profesional que ellos también crearon. Edad contemporánea. Representa la etapa de la historia universal entre el inicio de la Revolución Francesa en 1789 hasta la actualidad. Se caracteriza como una de las etapas que más cambios ha representado para el mundo, cambios que le ha permitido al hombre mejorar su nivel de vida. Uno de los eventos más importantes de esta época fue la Revolución Industrial. Se trató de una época de grandes transformaciones en el ámbito tecnológico, económico, social y cultural,
que tuvo su epicentro en Inglaterra con la Revolución Industrial. Las industrias y las actividades manufactureras sustituyeron el trabajo manual. El 24 de febrero de 1804, Richard Trevithick logró adaptar la locomotora de vapor para que tirara una máquina locomovible que hizo circular una velocidad de 8 kilómetros por hora, arrastrando 5 vagones cargados con 10 toneladas de acero y 70 hombres. En 1807 se construye el primer barco de vapor y a su vez un vehículo impulsado por hidrógeno. Aunque hubo varios modelos de bicicletas, fue hasta 1839 que se creó la primera con pedales por el escocés Tim Patrick. En 1843 se creó un barco de acero impulsado por una hélice, durante un periodo conocido como la Segunda Revolución Industrial. Las fuentes más utilizadas fueron el gas, petróleo y electricidad. Algunos inventos de esta época fueron: en 1881, primer triciclo eléctrico. 1884, el primer motor de a 4 tiempos. En 1885, primer motocicleta. Tenía 4 ruedas de madera y motor de combustión interna. Su velocidad era de 18 kilómetros por hora y el motor era de 0.5 caballos de fuerza. 1903, los hermanos Wright de Estados Unidos inventaron el primer avión. Fue un total éxito y un día histórico, debido a que muchos que intentaron hacer un aeroplano anteriormente habían fallado. En 1908, Henry Ford crea el primer automóvil. Fue una gran revolución en cuanto a tecnología por su mecánica y perfeccionamiento de la producción. Se llamaba T y estuvo al alcance de cualquier estadounidense de clase media. Avanzar en la guerra significa avanzar en el desarrollo. Por ello, durante las primeras guerras mundiales se dieron estos inventos. Nuevos métodos de ensamblaje para buques de acero. Portaaviones marítimos. Inicio del jet. Tanques blindados. Primer avión de combate. En los periodos de 1950 hasta nuestros días, algunos avances que se dieron fueron: se creó avión Hércules, avión supersónico en 1950. 1959, cinturón de seguridad. 1964, tren bala. 1978, misiles guiados por satélites. 1994, bus de 2 pisos. 2000, bicicleta con motor. 2015, avión solar. Y 2016, coche eléctrico. Los medios de transporte tienen una importancia extraordinaria en la sociedad porque permiten la circulación de bienes y de personas, logrando un desarrollo favorable para todos. Es por esto que con el paso del tiempo siempre veremos una mejora en este servicio y una utilización de recursos menor. Por ello, en esta época lo más importante es lograr que se utilice menos energía y se busque alternativas contra la contaminación y la prohibición del petróleo. Definitivamente los medios de transporte siempre han sido fundamental del desarrollo humano. A ello debemos desde llegar a nuestros trabajos hasta haber conquistado tantos imperios y librado tantas batallas. Siempre será nuestro deber utilizarlos adecuadamente. Esperamos que les haya gustado el video. Muchas gracias. Buenas noches, hoy les hablaremos. Perfecto, ¿no? Creo que es suficiente una... A ver. Buenas noches. Buenas noches. Aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, el ser humano dependía únicamente de la naturaleza para obtener sus medios de locomoción. Las corrientes de viento, la gravedad, los animales y hasta el mismo ser humano eran los medios de propulsión.
Aunque no se tiene total certeza de cuándo se inventó la rueda, en el año 3000 a.C., los habitantes de Mesopotamia ya construían vehículos de 4 ruedas y estos eran movidos gracias a la ayuda de animales. El barco es uno de los medios de transporte más antiguos, pues, según expertos, se tienen antecedentes de los primeros barcos fabricados por los antiguos egipcios para poder transportarse por el río Nilo, aproximadamente hace 2550 años antes de Cristo. ¿Has escuchado la frase, todos los caminos llevan a Roma? Pues este no es solo un dicho casual. Entre los años 360 antes de Cristo y 360 después de Cristo, los antiguos romanos desarrollaron la técnica de construcción masiva de caminos que conectaba Roma, la capital, con el resto de puntos de su imperio. Esta red de carreteras se desarrolló con un fin eminentemente práctico y militar, que a su vez impulsó el comercio, los contactos entre pueblos y la expansión cultural. Mientras el transporte por carretera se iba desarrollando lentamente, el hombre siempre ha tenido una fascinación por explorar el mar. El 12 de octubre de 1492 es la fecha en la que los españoles llegan a América. Esto produjo grandes cambios en los medios de transporte. El marítimo era el principal modo de comunicación, ya que era más eficiente y rápido para puertos naturales y para los lugares en los que se construyeron puertos. La tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o en vías fluviales influyó a la mejora del transporte acuático. En 1712, Newcomen inventa el primer motor a vapor, cuyo desarrollo tuvo un papel importante para el impacto en el futuro del transporte. En 1737, John Harrison, un carpintero inglés, crea el primer cronómetro marino, un aparato extremadamente útil para los navegantes y determinar su verdadera longitud en el mar. En 1765, el ingeniero James Watt crea el primer motor a vapor útil. Basándose en lo antes realizado por Newcomen, este motor movía un eje giratorio, lo que posibilitaba su uso para el transporte. En 1769, el francés Nicolas Cournot inventa un triciclo impulsado por vapor y es considerado como el primer automóvil del mundo. En 1783, el antiguo sueño humano de viajar por el aire se hizo realidad, gracias al primer vuelo en globo de aire caliente, realizado por los hermanos Montgolfier en Francia. En 1798, John Macadam inventa una manera de hacer pavimentos de carreteras con piedras compactadas. Gracias a este invento, se facilitó el transporte y los viajes de la sociedad de aquella época. En 1804, Richard Trevithick construye la primera locomotora a vapor. En 1807, Robert Fulton, un inventor norteamericano, construye un barco a vapor, utilizando un motor Watt modificado. Este barco de vapor de palas se desplazó desde Nueva York hasta Albany, surcando el río Hudson. En 1817 aparece la primera bicicleta elaborada por el varón alemán Carl von Drais, llamada máquina corredora y también conocida como velocípedo. Estaba construida en madera y funcionaba empujándose con los pies. El ferrocarril se convirtió en la principal forma de transporte de grandes volúmenes. Servían para trasladar los productos hasta la vía fluvial más cercana y en 1825 se inauguró la primera vía férrea pública del mundo, en el noroeste de Inglaterra, dirigida por George Stephenson. En 1829, George Stephenson y su hijo construyen la Rocket, la primera locomotora de vapor eficaz. En 1885, Daimler y Maybach crean la primera motocicleta con un motor de 4 tiempos de alta velocidad que quema gasolina. Y a su vez, Carl Benz construye el primer automóvil útil, un vehículo de 3 ruedas con un marco de acero. En 1900,
von Zeppelin crea su primer dirigible y sobrevuela el lago Constanza con éxito. En este viaje, un total de 5 personas acompañaban al inventor. El trayecto duró exactamente 17 minutos y se recorrieron 6 kilómetros. En 1908, el empresario norteamericano Ford construye el primer automóvil para el gran mercado. El modelo T tiene mucho éxito porque es económico, versátil y de fácil mantenimiento. En 1936 se crea el avión Douglas DC-3, un monoplano bimotor con capacidad de 21 pasajeros y era capaz de alcanzar una velocidad de 320 kilómetros por hora. Rápidamente se convirtió en el avión comercial más usado de la época. En 1964, en Japón, entra en funcionamiento el Shinkansen o tren bala entre Tokio y Osaka. La velocidad media es de 160 kilómetros por hora. En 1968 surge el primer avión que poseía un fuselaje ancho, el Boeing 747, apodado Jumbo, capaz de transportar a más de 500 pasajeros en un único vuelo. En 1983, la empresa Honda creó el primer dispositivo de navegación por satélite para automóviles. Desde el año 2000 a la fecha, el impacto del comercio electrónico en las empresas de mensajería ha tenido un notable crecimiento desde el surgimiento de negocios de venta online a finales de los 90, como por ejemplo, empresas como eBay y Amazon trabajan con mensajería para poder hacer llegar sus pedidos a los clientes a cualquier lugar que lo necesiten. Y en la actualidad, las compras por Internet son cada vez más utilizadas y las empresas de mensajería han aumentado sus servicios de logística, logrando suministrar más mercancía que antes. En 2007, la industria de las aplicaciones móviles no existía, sino que fue hasta el 2008 cuando Apple lanzó la App Store, marcando el inicio de las aplicaciones que hoy en día conocemos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el transporte y la logística? Pues gracias a las aplicaciones móviles podemos tener en nuestras manos desde un GPS, rastrear un pedido de paquetería, solicitar transporte privado y mucho más. Tal vez conocemos Uber desde hace apenas unos años, pero esta empresa nació en 2010 por un par de empresarios estadounidenses desarrollando una aplicación para smartphones que podría llamar a un taxi privado con solo apretar un botón. En la actualidad existen muchas formas de transporte novedosas. Una de ellas son los drones, que son pequeños vehículos aéreos no tripulados que las empresas de paquetería han empezado a utilizar para el envío de pequeñas mercancías. Los carros autónomos son otra gran prueba de lo más novedoso en transporte y tal vez en un futuro no muy lejano nos sea más común ver este tipo de transportes en nuestra vida cotidiana. Estas fueron algunas de las fechas más o muy lejano, nos sea más común ver este tipo de transportes en nuestra vida cotidiana. Estas fueron algunas de las fechas más representativas de los medios de transporte a través del tiempo. Y podemos ver que cada una de ellas ha tenido un gran impacto para la logística. Eso fue todo de mi parte y gracias por su atención. Ya, perfecto. A ver, ¿qué podemos, después de haber visto estos dos videos? Creo que no es necesario hacer una repetición de los mismos, ¿no? Ya hemos hablado bastante de ello. Y con estos dos videitos, pues, nos ponemos más en cuenta de la importancia que son o que es el transporte, ¿no? ¿Qué podemos deducir de estos dos videos? A ver, ¿quién quiere participar? Aparte del desarrollo histórico, ¿no? Que hemos visto, o de su desarrollo a través de la historia. ¿Qué está resumiendo? A ver, ¿quién participa?
Profesor, que la mayoría de transportes no fue hecho específicamente para turismo, sino para Sí. otros fines. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Perfecto. Ya, ese es una, claro, ese es una de, bueno, ese es un fin secundario, ¿no? Para el uso que se le iba a dar. Ya, otra vez, perfecto, está muy bien. ¿Alguien más? Que la evolución del transporte a lo largo de la historia ha sido muy fundamental, ¿no? Pues nos ayuda a garantizar lo que es el suministro de alimentos, del comercio, todo tipo de bienes y servicios, y esto ha sido fundamental para el avance de la propia humanidad. Ah, perfecto. A ver, ¿alguien más? ¿Más? ¿Qué se ha logrado con todo este desarrollo? Porque ya hemos dicho que no solamente es la movilización de materiales y de personas, sino también de información, ¿no? Y el último video nos ha hablado de todo eso, ¿no? Prácticamente de cómo viaja ahora la información, ¿no? Entonces, y en el primer La globalización. sí, pero eh, ¿en qué se resume todo? ¿Por qué se ha desarrollado tanto el transporte? Lo que han dicho sus compañeros está bien, pero ¿por qué, principalmente, por qué se ha desarrollado el transporte? ¿Qué se pretende con el desarrollo del transporte? El tiempo. Eso es uno, muy bien, solamente el tiempo. El desplazamiento, profesor. Claro, pero al desplazarnos, ¿qué usamos? Hacemos uso de tiempo y ¿qué más? ¿Qué pretendemos con ese desplazamiento? También se busca lo que es ahorrar energía, tal vez. Ya eso hace más eficiente, eso ya busca la eficiencia del transporte, ¿no? Hace que el transporte sea más eficiente. Ya, muy bien, uno es el tiempo, pero ¿qué más? Acuérdense, ahí está cerquita y hemos usado dos El términos. tiempo, la velocidad que llega el producto. Claro, dependiendo de la velocidad vamos a ahorrar tiempo, ¿no es cierto? Claro, es un factor. A ver, ¿qué más pretende? ¿Por qué hemos desarrollado tanto? Profesor, la facilitación del comercio. Claro, mueve eso otro, ese es otro secundario, ya lo dijo su compañera, ¿no? Antes, ajá, amenorar, Alison nos dice la distancia, muy bien. Entonces, ¿y qué cosa es la distancia? Sí, tiene que ver la distancia, lo ha dicho usted en otras palabras. Hay que han escrito en el chat. Sí, señorita Pacheco, ya, el tiempo y la distancia, perfecto, ya. Tiempo y, entonces tiempo y distancia es igual a ver. Espacio, profesor. Espacio, claro. Entonces, la única finalidad del desarrollo de transporte es eso, ¿no? Ganarle al tiempo y ganarle al espacio, superar el tiempo, superar el espacio. Claro, eso es primordial. Recuerden ese pequeño concepto que dábamos del transporte como ciencia, ¿no? Entonces, el tiempo y el espacio. Claro, porque, ¿por qué? Porque superando el tiempo y el espacio, a través de vehículos y de vías de comunicación más eficientes, más desarrolladas, vamos a minorar costos, ¿no es cierto? Claro, tiene un fin lucrativo, ¿no? Un fin de comercio, claro. Al momento de transportar mercancías, su costo va a ser menor. Claro, imagínense, pues, ¿no? De llevar las mercancías a lomo de mula, luego en carreta, claro. ¿Cuántas mulas tenía que usar para llevar, por decir, unos 200 kilos de papas? Ya me imagino, pues, a ver, que cada mula lleve 25 kilos, que me parece mucho, o 20 kilos, necesitaba como 20 mulas, ¿no? Pero de repente esos 200 kilos lo podía llevar en 4 carretas o en 2 carretas, ¿no es cierto? Sí, claro, en 2 carretas o de repente en una sola carreta, jalada por 2 caballos, ¿no? Podía llevar. Y claro, estaba siendo más eficiente, ¿no es cierto?, el transporte. Pero buscaba, como dijeron sus compañeros, un fin económico, monetario, ¿no es cierto?, a mejorar, porque llevando más productos,
usando menos recursos, los precios van a ser más competitivos. Miren hacia dónde nos lleva. Y lo mismo ocurre pues, porque al momento de movilizar personas, y estas personas que sean turistas, claro, pues no es cierto, si tenemos acceso a un charter, sea terrestre, marítimo o aéreo, de todas maneras podemos ofertar mejor nuestros productos, ¿no? Vender a economía de escala, pues el producto turístico, ¿no? No vender privaditos, 2, 4 turistas, ¿no? Por semana. Un fin de semana podemos movilizar 200, 300, ¿no? Estamos viendo que hay aviones que movilizan 500 personas de un solo viaje, ¿no? Imagínense, llevar 500, pero como hacen los cruceros, ¿no? Cuando vienen 4.000, 5.000 personas en un crucero, bajan 2.000, bajan 3.000 o bajan todos, ¿no? ¿Cuántas personas desplazan un crucero? Digo, ¿cuántas personas desplazan pues la flota de buses de Perubús, de Siva, de Cruz del Sur, ¿no? Claro, es más eficiente que llevar pues en auto, ¿no? Dos personas. Imagínense lo que transporta un bus de Lima a Ica, un bus Cruz del Sur, unas 40 personas, 50 personas. En auto podría ser, pues, necesitaríamos como 20 autos para llevar esa cantidad, ¿no? Como 10 autos, 15 autos, dependiendo de la cantidad que pongamos en cada auto. Claro, entonces, pero, y aparte de tiempo, pues, ¿no? Un transporte más eficiente, más veloz, pues, ¿no es cierto? El tren bala, ¿no? El tren bala, el supersónico, ¿no? Claro, aunque ahora ya hay otros detalles a tomar en cuenta, pues, ¿no? El cuidado del ambiente, el impacto que puede causar en el ambiente el medio de transportación, el uso de los combustibles, ¿no? Entonces ya en el último video veíamos que ya pues está la propuesta que ya hay, inclusive acá en Ica, ya hay autos eléctricos, ¿no es cierto? ¿No? El uso de los drones que ya se está generalizando también, ¿no? Aunque todavía hay a nivel internacional, tienen que pulir más las normas, las leyes en cuanto al uso de los drones, porque invade la privacidad, pues, ¿no es cierto? Invade la privacidad de las familias, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se va avanzando, pues, ¿no? Muy bien, entonces, no se olviden, ¿no? La base para el desarrollo del transporte, antes que el turismo, ¿no? Y es con fines comerciales y se origina a partir de tratar de vencer el tiempo y el espacio, ¿no? Acá nos quedan, pues, ejemplos claros, ¿no? Y, a ver, tomen su bus a Cusco, ¿no? Toman un bus ahora a Cusco y estarán mañana a esta misma hora de repente en Cusco, o un poquito más tarde de repente, ¿no? Pero si estuviera funcionando plenamente el aeropuerto, agarran su bus hasta San Andrés o un auto privado hasta San Andrés, ¿no? Lo hacen en 1 hora, toman su avión, otra hora hasta Cusco, ¿no? En 2 horas, miren, qué eficiente, ¿no? Que hemos vencido el tiempo y el espacio, la distancia, ¿no? Parece mentira. Ir de Ica a Lima es más por la distancia y por el tiempo. Por el tiempo de Ica a Lima es más lejos que ir de Lima a Cusco, ¿no? Porque usted toma un avión en Lima hacia Cusco, lo hace en 45 minutos, 55 minutos, 1 hora, ¿no es cierto? Claro, esa es la esencia del transporte, ¿no? Lo que se busca con el desarrollo del transporte, esa es la esencia. Claro, y cómo se han ido desarrollando, hemos visto, ¿no? Han ido desarrollando. Y nos preguntaríamos, pues, ¿y en esos transportes, cuando se inician estos medios de transporte, habría desplazamientos por placer? ¿Habría desplazamiento por turismo? Yo creo que sí, claro que sí. Imagínense, se organizaban cabalgatas, me imagino, ¿no? Antes de las carretas, iban a pasear, a conocer otros lugares en los caballos, ¿no? Ya podían recorrer pues 8 kilómetros, alejarse de su zona de residencia habitual, 8, 10 kilómetros, de repente pernoctar en en otro pueblo cercano, al día siguiente regresar, después podían viajar en las carretas, ¿no? A ir a pasearse, ¿no? Claro, sí, ha tenido que ver una consecuencia, pues, de viajes, de desplazamientos por placer, pues, más allá del desplazamiento
por cuestiones comerciales, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? A ver. Profesor, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Eso lo del viaje espacial también sería tomado en cuenta como transporte o no? Claro, claro que sí, sí. Inclusive ya se han lanzado, ya no es novedad ya los viajes al espacio, viajes turísticos, ¿no? Hace poco, hace 2 meses atrás, creo se realizó uno, ¿sí? Se realizó un viaje al espacio, a la órbita terrestre. Sí, ya eso ya no es novedad, ya lo que pasa que no es masivo todavía, pues, ¿no? Podríamos decir que es un poco elitista, ¿no? Entonces hay los grandes millonarios, pues imagínense. Ahora, después de la pandemia, ¿no han visto ustedes que nos hemos sorprendido lo que estamos trabajando en turismo? Como a partir de la última semana de marzo han empezado a llegar gran cantidad de turistas extranjeros, franceses, holandeses, todos europeos, ¿no? A pesar de la guerra y a pesar de que la pandemia no ha terminado, han empezado a desplazarse y generalmente estos grupos de turistas los vemos en julio, en agosto, en septiembre, pero han salido. Entonces, eso también, esa pandemia es el motivo de perder la vida, pues, y sin haber gozado de los viajes, sin haber gozado de la naturaleza, de conocer otros lugares del sueño, han hecho que se desplacen y eso ha acelerado también los viajes al espacio, ¿no? Un grupo de millonarios, ¿no? Antes de que venga otra pandemia o que se inicie otra guerra, mejor salimos a pasear, ¿no? ¿Qué hago yo teniendo tantos millones de dólares si no lo uso? Con esos millones de dólares me doy el gusto de ir a pasear toda la estratosfera, ¿no? Me voy al espacio, estar una semana, 48 horas, etcétera, etcétera. Sí, pero ya se están realizando esos viajes, son extremadamente costosos, pues, ¿no? Por la naturaleza del viaje y el costo, pues, podríamos decir que son viajes elitistas, ¿no? Porque recuerden que el turismo también comenzó en esa manera. Al principio el turismo era elitista, pues solamente lo hacían los nobles, ¿no? Eh, los acaudalados, los adinerados, pues, porque las demás clases sociales pues tenían que estar trabajando, no tenían tiempo libre, que es otro factor, ¿no es cierto? Entonces, al momento de que el desarrollo del transporte vence el espacio y vence el tiempo, también nos da la facilidad de que tengamos más tiempo, pues, ¿no? Que con ese transporte, si lo que podríamos hacer en una semana con un transporte rápido que vence el tiempo, lo hacemos en 2 días, 3 días, ¿no? Entonces, o nos da tiempo para gozar más, ¿no? En vez de estar viajando en un transporte rápido, ¿no? Es lo que hacen, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Vienen, agarran un charter desde su país hasta Lima, en Lima agarran otro charter y se vienen a Ica o a Nazca o a Pisco, y ahí agarran sus charters para volar sobre las líneas de Nazca. Van a visitar la isla un grupo, otro grupo se van a Huacachina y retornan en su avión, ¿no? Claro. En un día hacen todo eso, ¿no? Claro, es costoso, pero para ellos pues les importa el tiempo, ¿no es cierto? Y en ese tiempo pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya, imagínense. ¿No? Y ha mejorado, pues, ¿no? Ahora con y no, esa es solamente la máquina, ¿no? La máquina que nos ayuda al desplazamiento. Y después hemos visto en uno de los videos que también cómo fueron pavimentando las pistas. Claro, eso ayuda, pues, en vez de desplazarme en un camino lodoso, con charco, con agua, con piedra, desplazarse en una vía, pues, asfaltada o empedrada, ¿no? Pavimentada, es distinto, pues. Claro, y entonces también nos ahorra tiempo también, pues, ¿no? Claro, entonces miren qué importante cómo se ha desarrollado. Y hemos visto todos los tipos de transporte, ¿no? Todos los tipos de transporte. Y seguramente vamos a ahondar más en algunos, como en la importancia como el ferrocarril, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Ya, entonces no olviden que las organizaciones son muy importantes. Las organizaciones son importantes.
Natalie Ore. Natalie Ore. Señorita Ore, ¿qué más puede acotar usted? ¿Sobre la clase en general? Claro, sobre lo que hemos tratado hoy día, ¿no? De las organizaciones, del desarrollo del transporte. Ya, bueno, se mencionó que todo lo que son rutas aéreas, marítimas, terrestres, debe ser lo que son un punto clave para saber si un destino turístico puede ser positivo. No, claro, si la popularidad de un destino turístico puede ser positivo o negativo. También lo que es los las influencias del turismo en el desarrollo cualitativo, claro. Mencionó federaciones como la FIATA, la IATA, la ICS, y cómo estos brindaron lo que son, aportaron fórmulas para lo que son la reglamentación de mercancías, para el transporte, para la información, para lo que es cómo representaban los intereses de los operadores. Y por último, en los videos se dio como que un resumen de todo el desarrollo que esto ha tenido, pues no desde lo que es el transporte en animales hasta la actualidad, que son los Ubers, los drones y los carros autónomos. Ya, cuando hemos leído de las organizaciones, la pregunta es para todos, ¿ya? Cuando hemos estado viendo de las organizaciones, la mayoría de ellas coincidía en que no solamente veían documentación o estándares de procesos, ¿no? Sino también dice que muchas organizaciones también velaban por los aspectos técnicos de instalaciones, ¿no? De instalaciones o de medios o de vías de transportación. ¿Por qué creen que se da eso? ¿Por qué creen? Los medios de transporte no necesitan de instalaciones, no necesitan de vías de transportación, de vías de comunicación. Estas organizaciones también velan por ello, ¿no? Porque no solamente sirve pues tener, yo tengo una flota de 100 automóviles, pero ¿dónde tendría esos 100 automóviles? En las calles, estacionados en las calles. Y si no hay buenas pistas, buenas carreteras, entonces nótese, la pregunta mía iba pues en el sentido de que ¿por qué es importante no solamente el medio de transporte en sí, sino los complementos? ¿Por qué es importante ello? Porque, ¿por qué es importante eso? O en otras palabras, ¿no? O en otra forma de plantear la pregunta. Cuando crearon o inventaron el avión, inventaron los aviones, ¿había aeropuertos? ¿Sí o no? La pregunta es lógica, pues no había aeropuertos, ¿no es cierto? ¿Había pistas de aterrizaje? No, no es cierto. O sea, la primera preocupación que le surgió a los inventores, ¿no? A los desarrolladores de estas tecnologías de la transportación, la primera idea era vencer el tiempo, ¿no? Vencer el espacio, ¿no? En el caso de la aeronáutica, vencer el espacio, ¿no es cierto? Y después ya, mientras más eficientes eran las máquinas, vencían el tiempo, también ponían a mayor velocidad. Pero su primera preocupación era remontar el espacio, ¿no? Vencer el espacio. Pero todavía no habían pensado pues que todo este conjunto de nuevos aparatos, de nuevas maquinarias, necesitaban de planta e infraestructura. Claro, pues. No, pues eso es lo que nos decía un texto, ¿no? Que la señorita nos recordó, que claro, de nada vale pues un destino turístico si no cuenta con la planta y la infraestructura turística, pues en materia de transportación, ¿no? Si no cuenta con sus transportes. Que vuelvo a incidir en mi ejemplo, ¿qué hago yo con 100 automóviles?
me compro 100 automóviles para ponerlos a trabajar de taxi, pero si no tengo una cochera, ¿dónde instalarlos? Un lugar una playa de estacionamiento de donde se guarden y de donde, un terminal, en otras palabras, un terminal. ¿Y qué hago ya una vez que tenga el terminal donde tengo mis 100 carros, mis 100 aviones, mis 100 locomotoras? No tengo vías de comunicación, ¿no? No hay buenas pistas, ¿no? ¿Qué haría con los carros ahí? ¿No? Si la carretera será un desastre, se van a malograr, no van a durar, etcétera, etcétera. Entonces, en un primer momento la preocupación era vencer el espacio a través de la creación de estas máquinas, ¿no? Entonces, cuando se van perfeccionando, se van viendo ya otras necesidades. Ah, necesito un hangar donde guardar mi avioneta, donde guardar el avión. Ya, entonces va surgiendo la planta. Necesito de una pista por lo menos de 1 kilómetro de largo, no asfaltado o pavimentado, ¿no? O bien aplanadito en la tierra o con gras, ¿no? Van haciendo la pista, pues la vía, ¿no? Por donde va a salir. Las rutas, etcétera, etcétera. Entonces, van surgiendo otras cosas para hacer más eficiente la transportación. Y estas organizaciones tienen que tomar papel importante porque ellos saben lo que necesitan, pues ellos saben de la necesidad de lo que necesitan, ¿ya? Claro. ¿Alguien más? Ya, entonces no se olviden, ya así hemos desarrollado y en el chat nos escriben. Claro, claro, sí, sí, ya pues desde que empiezan a llegar los automóviles en el Perú y en toda parte del mundo, pues empezaron a pavimentar las carreteras, ¿no? Claro. Y eso pues facilitó los desplazamientos, ¿ya? Ya debemos, claro, los desplazamientos se vieron favorecidos, ¿no es cierto? Pero siempre se pensó más que todo en la transportación de productos, ¿no? Claro, el comercio, ya. Después ya se empezó a pensar en los transportes de las personas cuando tenían que desplazarse hasta sus centros de trabajo, a lugares alejados, claro. Y después pues ya surgen los viajes de placer, ya como vamos a ver en el curso, también vamos a tocar esos aspectos, cómo surgieron los viajes en el ferrocarril, etc. Muy bien, les pido por favor que levanten la mano. Ya en esto voy a subir ya algunos materiales a la plataforma para que vayan adelantando la lectura y todo, ¿ya? 28, 28, 19, faltan 20, faltan 8, faltan 7 que levanten la mano. Ya. Pueden abandonar aula, ¿ya? Hasta la próxima semana.